Hablemos del Estado y de la nación. Entendamos qué es la nación y qué es el Estado. El Estado pudiésemos comprenderlo como una organización política que ejerce control mediante el ejercicio del poder que se conoce como gobierno y se ejerce sobre una población que también vamos a denominar nación dentro de un territorio determinado. Así las cosas, podemos señalar: nación es una comunidad que comparte una identidad, o es una agrupación de personas que tienen una cultura, tienen una identidad particular. Mientras que el Estado viene a ser esa área geográfica, esa estructura que se organiza mediante estigmatizaciones políticas que regulan una determinada forma de vida social y está constituida por instituciones, leyes y autoridades. En la mayoría de los casos es ejercida mediante el poder. Este poder lo podemos encontrar estructurado sobre todo en tres ramas puntuales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. De lo anterior inferimos los elementos que componen un Estado, como son el territorio o zona o espacio geográfico donde va a vivir una población, la autoridad o gobierno, que es el órgano o cantidad de órganos o instituciones mediante las cuales se ejerce la administración y gestión del referido Estado. La nación no es un elemento propiamente del Estado, sino se embulle en uno de estos y es donde la nación por lo general se desarrolla y vive, aun cuando hay casos excepcionales como por ejemplo los kurdos, que es una nación pero no tienen un Estado definido. El gobierno en estos conceptos viene a ser la columna vertebral de la organización de un Estado. De allí surgen términos como país, que es el territorio delimitado por fronteras dentro del cual el Estado ejerce su poder. Nacionalismo, determinación de una nación para crear o ser su propio yo, su propio entender, su propia definición de lo que es el Estado. Por eso los nacionalismos pueden ser de dos tipos: el unificador, en el cual varios estados se unen para crear un nuevo estado, y el disociador, cuando a partir de la disolución o división de un estado se crea uno nuevo o varios estados. Y aquí surgen tendencias políticas que es importante señalar. Una de ellas es el liberalismo, que no es otra cosa que una doctrina política que propone la libertad individual y social en la iniciativa privada y en lo económico y en lo cultural, formando el Estado en su intervención de manera limitada por parte de los poderes públicos. Según John Locke, esto trae tres derechos naturales fundamentales para la estructura del liberalismo como doctrina: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Todos se posesionan en esta concepción política de manera igual. Ante la ley, el puesto es contrario al del absolutismo.
Aquí se defiende la libertad de cultos, separación entre el Estado y la Iglesia, defiende la no politización de cargos o sectores del Estado, como educación y justicia. Y allí se dice que el liberalismo, como doctrina política, es el antónimo del absolutismo y de los regímenes de carácter autocrático. La importancia del principio o de la doctrina económica liberal, propuesta por Adam Smith, es que sostiene que el trabajo es la verdadera fuente de la riqueza y, por tanto, antes de enriquecer al Estado, hay que enriquecer a los ciudadanos. Esto nos trae como corolario que no podemos hablar de una concepción tan abierta del Estado. Por supuesto que los límites son dañinos, son perjudiciales. Por este orden, tampoco el absolutismo tiene una vigencia de manera radical en el ejercicio de las doctrinas políticas. En la época de la Revolución Francesa nos encontramos a los jacobinos y los girdianos o girondinos. Eran grupos, los jacobinos eran un grupo radical de la revolución. Forman lo que se denominó en un primer momento la estructura política de Francia y, por qué no decirlo, de la concepción política de esa época premoderna. Posteriormente a estos hay que destacarles el hecho de que empiezan a desarrollar el tema de la pena de muerte como medio de buscar la coerción de la justicia, aun cuando en un principio Robert Speed, uno de sus líderes, había propiciado la abolición de dicha pena, igual que la esclavitud. Posteriormente, para poder lograr la consecución de la justicia, empieza a aplicarla. Luego, aparte de estos, surge el movimiento político que se llamó los girondinos, quienes formaban parte del partido que pertenecían al grupo de diputados del departamento francés de Gironda. Es por esto que se les dio ese nombre. Era un grupo moderado en sus actuares y en sus doctrinas y de carácter federalista dentro de la Asamblea Legislativa y de la Convención Nacional Francesa, entendiendo la Convención Nacional Francesa como el órgano político originario de la gestión de ejercicio de gobierno previo a la época de Napoleón Bonaparte y de la Revolución Francesa. En esto hay que entendernos para saber hacia dónde vamos a partir con lo que respecta entre lo que son los liberales y lo que son los conservadores. Surgen de allí, de los jacobinos y los girondinos en la época de la Revolución Francesa, donde los primeros eran de la preeminencia de la sociedad comercial, mientras que los girondinos pertenecían a la élite de gobierno, a la élite política, encontrándonos también a los montañeses, que la razón de su denominación era porque ocupaban los curules más altos dentro de la formación estructural del gabinete conocido en la época de la Revolución Francesa y que era la Convención Nacional. Ahora bien,
Después de todo pasarnos brevemente por la historia, cabe destacar la razón de ser y el interés del porqué, de la importancia de definir y estar claros con estos conceptos y de su nacimiento. El saber que nosotros hablamos de nación nos permite determinar la identidad de grupos de personas con una estructura cultural, con un sentir propio que los identifica. La tendencia actual es definir Estado y nación en un solo concepto. Es un poco complicado buscarlo hoy en día en un diccionario, en la Academia Española, pues en realidad se tiende a confundir la definición de esto, pero esto no tiene otra razón distinta a la determinación de que hoy en día la distribución geográfica, los principios de soberanía y la concepción de globalización que impera en la actualidad están haciendo ciertas modificaciones de la concepción y de la cultura internacional bajo estos conceptos. Ya las limitaciones son de rango, si se quiere, conceptual más que práctico desde el punto de vista de los límites en cuanto a identidades, pues la multiculturalidad de los ciudadanos en cada uno de sus países ha demostrado que ya la globalización está cambiando la concepción de lo que debemos entender por Estado y por nación.